todos, buenas noches, bienvenidos a 55 minutos. Este viernes, como todos los viernes, le dedico este tiempo a una figura especial y además a alguien que tiene cosas importantes que decir y aportar a República Dominicana. Hoy he invitado al doctor Francisco Liriano Espinal, que si les digo el nombre probablemente toda la clase médica sepa quién es, pero la gente que está en su casa dirá: déjame ver con qué viene Yulisa. El doctor Liriano es un especialista intensivista y además, ahora les voy a decir quién es quien hizo volver a la vida a Bartolo Colón. Es especialista en células madres que hizo que una persona que había salido completamente de su vida profesional volviera, inclusive tras haber cumplido la edad por la que la mayoría salen de las grandes ligas. Hoy le doy la bienvenida al doctor Liriano y con él vamos a tener un programa muy interesante y vamos a darle muchas informaciones, tal vez hasta tips secreticos para que usted sepa qué es todo lo que se puede curar con los tratamientos de células madre. Doctor, buenas noches. Buenas noches, gracias por tu invitación a tu programa, me siento súper emocionado. Gracias, doctor. Yo estoy más emocionada que usted. Primeramente, quiero saber, para que la gente que está en su casa tenga, digamos que la noción, ¿qué es una célula madre? Correcto. Una célula madre es una célula que no tiene especialización ni diferenciación y que tiene la propiedad de autorregenerarse. Entonces, vamos a tratar de ponerte un poquito más claro. Las células, cuando se dividen para multiplicarse por mitosis, siempre crean dos células de la misma o dos células diferentes. Lo que tienen las células madre es que cuando se dividen siempre preservan el número de células madre. Se convierte en una célula madre, en una célula progenitora o una célula especializada, pero su número siempre se mantiene. Ahora, cuando yo hablo de célula progenitora, la única diferencia que existe, o una de las diferencias más importantes que existe, es que cuando la célula progenitora se divide, solamente se divide en un tipo celular. Por ejemplo, una célula que vaya a producir sangre solamente se divide en glóbulos rojos o se convierte en glóbulos blancos, pero si fuera una célula madre, se convirtiera en una célula madre y entonces en glóbulos blancos o en glóbulos rojos, pero siempre mantendría el número de células. ¿Cómo se descubre que tenemos una célula que hace una función tan importante como darle vida otra vez a células de órganos del cuerpo que podrían considerarse muertos y entonces reestructurarlo nuevamente para funcionar como si nada hubiera pasado? Eso tiene que ser una revolución de la medicina. Sí, pero eso no es tan nuevo, porque recuerda que desde que el hombre tiene capacidad para ver y observar y pensar, está viendo todos los fenómenos que ocurren a su alrededor. Por ejemplo, siempre hemos visto que el que se hace una herida se cicatriza. Se recupera. Se recupera. El que, bueno, y así sucesivamente. Siempre se tuvo la sospecha de que nosotros teníamos un aparato regenerativo, por decirlo así, aunque no está del cuerpo. Esa definición como tal. Entonces, ya a finales del 1800, a finales del principio de 1900, se estaba hablando claramente de las células que tenían esa capacidad. Eso realmente tuvo mucha efectividad y se puso muy en serio cuando en el 1962 había una niña con una anemia que se llama anemia de células de Fanconi, que es un tipo de anemia hereditaria y muchas veces mortal. Entonces su hermanita tenía su mismo tipo de sangre, pero no tenía la anemia. Y en ese momento lo que hicieron fue hacer un trasplante de médula ósea, el primero que se hizo con éxito, que fue a una paciente con anemia de células de Fanconi, de su hermana a su hermanita, y la curaron. Entonces ya en ese momento cambió todo. Con el advenimiento de la tecnología y los mejores microscopios, se pudieron definir más fácilmente las diferenciaciones entre células, aunque
como tal, las células madre no tienen una forma específica, porque tú tienes células madre en todo los tejidos del cuerpo. O sea, en donde quiera que haya un tejido hay células madre. Lo que sucede es que, y esto es algo para mí muy interesante, y siempre lo digo, es que el hombre, desde el punto de vista biológico, sigue en evolución constante. Y nosotros, desde el punto de vista mental, hemos progresado mucho más que biológicamente. Y es por eso que eventualmente nosotros vamos a incidir sobre nuestra propia biología con intervenciones de diferentes tipos. Y no solamente va a ser una evolución inducida por el tiempo y la naturaleza. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, biológicamente nosotros prácticamente somos igual que cuando Jesucristo vino al mundo. Si tú ves, o sea, si buscamos dibujos y buscamos escritos y buscamos todo eso, prácticamente tenemos el mismo físico por 2000 años, pero el conocimiento y la forma del pensamiento ha cambiado muchísimo. O sea, tú pones una gente de hace 2000 años a ver lo que está ocurriendo ahora con la tecnología y todo eso ha cambiado mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Con esa misma tecnología ha influenciado en cómo uno puede estudiar la biología, cómo uno puede enumerar una célula poniéndole un marcador celular, distinguiendo una proteína específica sobre su superficie. Uno dice, bueno, por ejemplo, CD34. El CD34 es un tipo de célula del sistema hematopoyético que se define como célula madre hematopoyética, pero ese es un marcador proteico que se mide en esa célula y eso la define. Así hay CD30, CD72, 91, etc. Hay muchos marcadores que hablan de la especificidad de una célula. Entonces, a medida que eso ha ido avanzando, se ha hecho más fácil uno poder hablar específicamente sobre células. Usted dijo algo muy importante hace un momento, y es que en la medida que el tiempo vaya avanzando, nosotros vamos a poder tener cambios celulares que van a provenir desde el desarrollo mental. Correcto. O neuronal. Sí. Explíqueme eso. Fíjate lo que sucede. Nosotros, por ejemplo, te voy a poner de ejemplo los medicamentos. La mayor parte de los medicamentos que nosotros estábamos usando, sobre todo los antibióticos, son sustancias que nosotros introducimos al cuerpo para que ataque un germen específico, una bacteria, un hongo, lo que sea. Ahora, ya en este tiempo, nosotros estamos usando medicamentos que lo que maximizan es tu función inmunológica o la regulan, como cuáles, por ejemplo, el mismo tocilizumab. Nosotros trabajamos sobre la acción del sistema inmunológico ya de forma específica. En este caso, lo que hacemos es un anticuerpo monoclonal que inhibe la interleuquina 6, que es uno de los anticuerpos o proteínas que se producen para destruir la infección del COVID, un agresor, pero en este caso promueve inflamación y es lo que termina dañando a los pacientes con el COVID. Y entonces uno trata de reprimir esa función inflamatoria ya usando medicamentos biológicos directamente. Entonces ya nosotros estamos influenciando la biología del hombre con la misma biología. Ahora, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Ya nosotros conocemos bien el genoma humano, eso está bien definido. En el genoma, una vez ya nosotros terminemos de codificar, no de decodificar, sino de saber exactamente qué ocurre en cada parte de él. Por ejemplo, una enfermedad hematológica, como la anemia de células falciformes, que es un cambio de la valina por la guanina en la cadena beta, en la posición 8 de la hemoglobina, nosotros vamos a poder cambiar eso desde el punto de vista en un laboratorio. ¿Por qué? Porque ahora hay unas técnicas, se llaman CRISPR, que era algo que se producía normalmente en el cuerpo, se produce cuando se comenzó a investigar. Casualmente también en el año 1962, esa gente se dieron cuenta de que las bacterias se deshacían de los virus por esa técnica, que eran lo que se llaman unas tijeras biológicas. Tú sabes que el virus, para hacer daño en sentido general,
tiene que entrar al núcleo celular para poderse reproducir. Entonces, habían bacterias que tenían unas enzimas que lograban desconectar el virus de la cadena genética de la bacteria y sacarlo. Entonces ya eso se estuvo estudiando por muchos años, pero nunca se había podido replicar en laboratorio. Y a partir de del 2013, se comenzaron a tener éxito con este tipo de cosas, induciendo el hombre esos cambios. Entonces, imagínate tú que una persona acá con una enfermedad de Down o cualquier enfermedad genética, con este tipo de técnica nosotros vamos a poder curarlo. Se podría, cuando usted habla de curar una enfermedad genética y menciona el Down, el síndrome de Down, sí. Está hablando de cosas importantes y quizás son palabras mayores, porque sí, una persona que nace con síndrome de Down, que quizás por un aspecto de, digamos, que de acogimiento, de inclusión, se ha determinado que es una condición y no una enfermedad. Correcto. La gente nace de esa manera. Pero ¿cómo podríamos hablar de que el síndrome de Down podría revertirse? Se va a poder revertir. Estamos hablando de células madre todavía. Bueno, estamos hablando de biología humana. Biología celular. Y de vamos a decir, terapia celular. ¿De qué tipo de cambios estaríamos hablando? Por ejemplo, en una persona con síndrome de Down o con otro tipo de condiciones similares, pero que vengan congénitas. Correcto. Mira, una cosa que es importante, el ADN con el que uno nace, uno lo tiene en todas las células de tu cuerpo. Entonces, la mayoría de enfermedades genéticas tienen expresiones, puede ser sistémica, pero las que realmente hacen daño son locales. Puede ser retraso mental, deformidad ósea, puede ser daño en el corazón. Entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente con un síndrome de Down y me interesa resolver su problema cognitivo. Yo me voy a enfocar a cómo yo usar las técnicas que tengo para resolver su problema de trisomía 23. Entonces, yo lo que hago es, por ejemplo, podría hacer varias cosas. Primero, usar la técnica de CRISPR para tratar de cambiar su número cromosomal en las células que yo quisiera que funcionaran bien. Otra cosa que se ha demostrado, por ejemplo, es que hay una técnica que se usa también, que es importante eso del COVID, que es el RNA mensajero. Sí. Yo puedo alterar las funciones proteicas de una célula a través del uso de RNA mensajero. Por ejemplo, en personas que tengan el síndrome de Down, yo puedo cambiar la función celular sin necesidad de tocar su genética, simplemente dándole órdenes al ribosoma, que es donde se producen las proteínas en específico, para cambiar la función celular y así tener una mejor función celular. ¿Se ha intentado esto, doctor? Porque cuando lo escucho hablando, me da la impresión de que esos estudios están avanzados, porque usted maneja hasta los detalles de cómo se haría, de cuál sería el resultado. Pero ¿se ha probado ya esto en el caso del síndrome de Down? No. Lo que sucede, por ejemplo, yo tengo la bendición, yo me considero ser un hombre bendecido por muchas cosas que hay en mi vida, que he estado siempre en contacto con gente de mucho nivel científico y tú sabes que algo se te pega. No, entonces, se le ha pegado mucho. Entonces, hemos discutido muchísimos temas y como tú me preguntaste sobre cómo vamos a influir desde el punto de vista biológico, nosotros eso con la ciencia... un cambio, eso sería una transformación importante inclusive para un tema social, porque el síndrome de Down es algo que genera no solamente letargos físicos, sino digamos que un dolor fuerte a nivel del seno familiar. Correcto. Pero mira lo interesante, por ejemplo, que esa condición, todo lo que se hace tiene una consecuencia. Tú sabes que el síndrome de Down produce un desborde de la familia hacia el cuidado de esa persona. Y muchas veces ocurre que
produce unificación familiar y otras veces produce distanciamiento y frustración. Entonces, las cosas cuando se van a hacer siempre tienen que valorarse en su justa dimensión. Nosotros, por ejemplo, yo veo en el futuro que ninguna enfermedad genética va a tener una manifestación clínica importante y nosotros vamos a poder deshacernos de todas las enfermedades. Ninguna enfermedad genética va a tener una manifestación clínica importante en el futuro. Sí. Déjelo ahí, doctor, porque yo necesito que usted desarrolle eso con tiempo y me están pidiendo una pausa.